Muy buenas, Delia. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí para nuestra primera entrevista de este año y vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Delia Villegas, directora de la Diplomatura de Danza. Yo soy Pau Bahillo, profesor de Teoría de las Artes Escénicas de la escuela, y hoy pues nos vas a contar un poquito cómo hemos llegado hasta aquí con la diplomatura. Lo primero que te quiero preguntar es realmente quién eres, Delia. Wow. Bueno, pues como tú has dicho, soy Delia. Empecé siendo bailarina, formándome como bailarina, luego pasé a formarme como actriz. Y entre unas cosas y otras he llegado a crear esta gran diplomatura que hace una mezcla de esas dos disciplinas. ¿Dónde empezó la danza para ti? Yo creo que siempre ha estado. Y desde pequeña, siempre que escuchaba música, me he puesto a bailar en mi cuarto, en el salón, en los cumpleaños, en todos lados. Y cuando se empezó a hacer un poco más oficial, yo creo que pues de ver películas, series. Veía a la gente bailar y decía, bueno, pues venga, más. Hice gimnasia rítmica, lo típico en el colegio, pero no era lo que más me gustaba a mí me gustaba bailar. Y ya nació un programa aquí en España a raíz de una película de Fama Bailar. Y ahí yo me volví loca y dije, yo tengo que bailar. Y busqué escuelas y empecé la formación. Yo creo que tenía unos 9 años o así. ¿Y entraste en el conservatorio? Nos examinábamos en el conservatorio, yo estaba en una escuela privada. Esta profesora nos dijo, nos ofreció apuntarnos al conservatorio y examinarnos anualmente. Ella nos daba la formación, pero nosotros nos examinábamos anualmente con el conservatorio. ¿Y también eres actriz? También. ¿Cómo ha sido tu recorrido? Porque has estado en la tele, has hecho cosas en la tele, luego te has formado aquí también. Sí. También el gusanillo, cuando ya crecí, también... Como yo bailaba, a mí me gustaba mucho pues, crear mis propias historias bailando. No solo bailar una coreografía, sino que yo me metía ahí en mis cosas. Me apunté lo típico también en el instituto, a hacer teatro, pero a mí ese teatro no me gustaba. Y entre unas cosas y otras, pues hablé con mis padres y les dije, quiero ser actriz. Estuve buscando escuelas y mientras que estuve buscando escuelas surgió pues, aquella llamada del Secreto de Puente Viejo. Y estuve 6 años ahí de figuración y hablando con algunos actores, empecé a preguntar allí más oficial qué escuelas había, me hablaron de la RESAT, de las pruebas, pero me quedé con una cosa muy concreta de un actor y acabé aquí, en La Manada. ¿Qué te dijeron sobre La Manada? Escuché una cosa muy peculiar que se dice mucho, que era, en ese momento era una escuela muy pequeña y que era muy familiar. Y yo dije, ¿cómo que muy familiar? ¿Qué es eso? Porque siempre habían hablado de las escuelas de interpretación un poco de mucha caña, en fin. Así que dije, bueno, pues venga, voy a buscarlo, voy a ver. Y como él como actor me gustaba mucho, pensé, bueno, pues este chico se ha formado ahí, ¿por qué no? Y llamé. ¿Y empezaste a formarte aquí? ¿Estuviste 3 años aquí? Sí. ¿Y cómo fue? Han sido de los 3 mejores años de mi vida, sí. Bueno, luego ha venido mucho más, pero en ese momento yo creo que es la mejor formación que he tenido nunca. ¿Y qué te llevó a formarte aquí como actriz y acabar como directora de la diplomatura? En esa llamada fue muy especial porque me preguntó un montón de cosas, pero no lo que se suele preguntar, sino de dónde venía, qué había escogido esta carrera, y me ofreció ir a ver alguna muestra que no pude al final, pero el día de la presentación fui y yo pensé, esta gente está loca. Pero para bien, ¿sabes? Con un buen rollo, la gente se llevaba muy bien, se quería un montón, me asustaba, porque lloraba. Pero hubo algo ahí y ese algo fue Carlos. Le escuché hablar y dije, wow. Pero tú eras muy tímida en clase, ¿no? Cuando entraste. Yo era muy tímida. Yo me sentaba atrás en la esquina, en la sombra, como decía Carlos. Yo no quería ni que me vieran ni dejarme ver, nada. Todo para atrás y quería ser actriz. Y de ahí a profesora de danza. Y de ahí a profesora de danza. ¿Qué ha supuesto para ti empezar a enseñar? Bueno, es una cosa que siempre me ha gustado mucho también, porque antes de trabajar como profesora aquí en la escuela ya estaba dando clases de danza pues, en colegios. De hecho, antes de dedicarme a ser actriz, yo tenía muy claro que quería ser profesora de magisterio. Entonces siempre me ha gustado mucho la enseñanza, siempre me ha gustado mucho la gente. Pues cumplir un sueño, porque es profesora, que era una de las cosas que más me gustaban y más siempre me han motivado en la vida, que es enseñar y enseñar. Una de las cosas que más me gustan. ¿Qué significa para ti la danza entonces? Es contradictorio, porque para mí es la libertad absoluta, aunque durante mis años de formación empezó a quitarse toda esa libertad, o sea, fue meterme en una cárcel. O sea, todo eso que yo sentía cuando bailaba se empezó a perder con la formación. Pero para mí es libertad y contar. Entonces, cuando te convertiste en profesora,
Imagino una de tus ideas era no llevar esa cárcel a las personas Justo. que bailasen. Todo lo contrario. Era dejarles ese espacio abierto que yo siempre he querido para mí. Entonces, ya que yo no he tenido la oportunidad de poder dárselo a la gente que quiere ser bailarina. ¿Y cómo lo habéis aplicado en la diplomatura? Aparte de enseñar danza, enseñar pues, a quererse, a cuidarse, que parece todo esto muy, muy bonito, ¿no? Pero es importante, y aceptarse, porque al trabajar con tu cuerpo, si no aceptas eso, que es tu instrumento, o acabas abandonándolo o entrar en un montón de juicios y eso es lo que no te va a permitir moverte libremente. Porque una vez que consiguen eso, es donde el aprendizaje va mucho más rápido, ¿sabes? Porque eres libre y entonces no hay un juicio y yo puedo decirte, mueve esto así y tú lo vas a mover porque no sientes que eso es feo o está mal. ¿Cuál es la historia de la diplomatura? Llevamos ya 5 o 6 años. Sí, todo empieza muy atrás, Ajá. que es cuando yo estaba como actriz, formándome como actriz en la escuela, y surgieron las optativas, los talleres de danza y de muchas más cosas. Y apareció una persona que yo ya trabajaba con ella en la serie, que me enseñó la danza desde un sitio que yo siempre había creído, y para mí fue una novedad. Y claro, los alumnos que nos apuntamos con ella, Carlota, estuvo pensando mucho en abrir una escuela, pero ella por su cuenta. Lo que pasa es que al final, hablando con Carlos, tomaron la decisión de unificarnos y hacerlo. Entonces, en pandemia, que en pandemia mucha gente pensamos en un montón de proyectos, Carlota me llamó y me dijo, quiero hacer esto, es una locura, ¿quieres entrar? Y yo dije, sí, claro que sí. ¿Y cómo es la diplomatura? La diplomatura son 3 años, Sí. 18 horas y media a la semana. ¿Por qué tantos años, tantas horas? Bueno, y más años, querría yo. Yo siempre se lo digo a mis alumnas. No dejas de formarte nunca, porque al final es una práctica diaria y es un entrenamiento. Entonces, como un deportista no puede abandonar el deporte y el entrenamiento, una bailarina tampoco. Entonces, ¿por qué tantas horas? Mi obsesión era que agarraran la técnica poquito a poco, la técnica de ballet. Entonces, para eso necesitas todos los días, al menos todos los días, o quitando uno para que el cuerpo descanse, pero también porque entran las asignaturas, aparte de la danza, que es historia de la danza, música, interpretación y también inteligencia emocional. No solo darle la importancia a lo que es la formación pues, del cuerpo ejecutando movimientos y aplicando la técnica que se da, sino también entender de dónde viene, entender la música, porque para eso tienes que entender qué tipo de música bailas, hacer oído, entender un compás. La interpretación, pues porque para mí va de la mano. Como bien has visto, me formé en danza, me formé en interpretación y creo que la danza bailada de historias y de contar historias, entonces tú necesitas saber interpretar para poder también bailar. ¿Y por qué es tan importante esa relación entre interpretación y danza? Pues porque yo creo que nace desde ahí, la danza. Revisando la historia, te das cuenta que al final la danza fue un medio de comunicación. No existía la palabra, no existía el texto. En un principio se encontraba la relación de un humano a otro haciendo sonidos. Luego, mediante la observación, al final, si tú te fijas en los animales, vas a ver cómo danzan. De hecho, el ballet, ¿no? Siempre se hace la referencia al cisne. La interpretación va de la mano con el texto, con la palabra. Es como quitarle la palabra y hacerlo con el movimiento, pero necesitas saber lo que estás haciendo, lo que estás pensando, porque no es lo mismo. Si yo voy a hacer de Julieta, por ejemplo, de Romeo y Julieta, si voy a hacer de Julieta no es lo mismo que hacer de Romeo, por supuesto, claro. Son dos personas distintas, por lo tanto se van a mover distinto. Entonces, bailar con eso ya es una complejidad más. Pues para mí va de la mano, y subir a un escenario vacío, para mí no sirve de nada. Una coreografía sin más no sirve. Yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnas, que siempre habéis tenido que ver un festival de danza, de alguna escuela de danza, ¿no? Yo me acuerdo en mi escuela, ¿no? Y las típicas niñas y niños que salían bien chiquitines y todos miraban a la profesora y la profesora estaba escondida en cajas y les iba haciendo los movimientos todos mirando. Y siempre había alguna que estaba a su bola. La gente se quedaba con esa, porque estaba a su bola y estaba disfrutando y estaba siguiendo la música como ella quería. Eso es lo que te atrapa en el escenario. No que todo sea igual, vacío, frío. Y por eso la unión. La diplomatura decimos mucho que es multidisciplinar, ¿no? Sí. Por eso los enfoques de la historia, la interpretación, y se dan muchos estilos. Se mezcla ballet con un montón de estilos contemporáneos. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene un único enfoque? Bueno, pues porque también una cosa que a mí me daba un poquito de rabia con el mundo de la danza, como si tú has estudiado ballet, solo eres bailarín de ballet. Si eres de flamenco, eres de flamenco. Si eres de urbano, ¿no? Porque uno de urbano no puede acceder a la técnica de ballet.
¿O por qué el de ballet no puede acceder a la técnica de urbano? Entonces yo dije, aquí se aprende de todo. Y claro, al ser tantas disciplinas también en una, respecto a los estilos, claro, necesitas todavía más horas. Pero al menos que ellos salgan con cierto conocimiento de cada estilo, porque luego encima dentro del estilo hay varios estilos. Por ejemplo, en el urbano pues tienes un montón de ramas. Pero al menos que lo conozcan y tengan las suficientes herramientas para luego salir y decir, mira, yo pensaba que solo valía para el ballet que había hecho toda mi vida, pero me voy a ir a clases de urbano a seguir formándome en urbano y crecer. Claro, porque si el día de mañana yo monto una función y quiero que tu personaje se mueva desde el urbano y el contemporáneo, tienes que dominar ambos estilos. Y por eso crear al bailarín más o menos completo, porque completo del todo yo no sé si nunca se puede llegar. Sí, se llega. Lo que supone la perfección, sí, ¿no? Exacto. La perfección que yo personalmente no creo en ella. Porque hablando de perfección, ¿qué relación tiene la diplomatura con el ballet? Antes hablábamos del tema de la cárcel y es un debate un poco típico con el tema del ballet, si el ballet es una cárcel, si es la base técnica. Es la base. O sea, como bailarín yo siempre voy a recomendarte hacer ballet. Es donde nace todo realmente. Toda la colocación, para muchos de los estilos, es que se necesita. O sea, si dominas el ballet o lo conoces mínimamente, te va a abrir un abanico de posibilidades mucho más amplias como con tu calidad de movimiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces tiene su contrapartida, ¿no? Lo que hablábamos de la cárcel. Lo doy para que tú amplifiques tu técnica, que amplíes tu técnica más bien. Pues no para ir a la Royal, por ejemplo. Como diplomatura no es eso, porque si no entonces tendrías que empezar con 3 años, hacer ballet, pasar por el conservatorio y de ahí a compañías de ballet. Pero no ese es el fundamento es que tengas el conocimiento base para poder dominar el resto de estilos también. ¿Y qué otros estilos se hacen? Pues hacemos contemporáneo, hacen flamenco, urbano, dentro del urbano pues también lo que hablaba, ¿no? De pues está más hip hop o dancehall, todo esto. También dan jazz lírico, a veces nos venimos arriba y hacemos bow. Los escogéis también un poco según lo que se necesita para las prácticas al final, para el montaje, ¿no? Sí, o sea, se da todo para que al menos hayas pasado por todos los estilos, pero es verdad que luego a la hora de montar la función, dependiendo del personaje, ¿no? Sí. Lo vas enfocando un poquito e intentamos que todos los alumnos, aunque sean para muestra, toquen todos los palos. Todos los años se hacen muestra. Sí. ¿Qué se hacen cada año? Bueno, pues en básico es para mí como la muestra más pequeñita, pero la más difícil, yo creo, en realidad, como alumno. Porque es donde tienes que experimentar, abrir y conocerte y saber cómo te mueves y en realidad todas esas limitaciones que te has puesto, tirarlas a la basura, improvisar mucho, que da mucho miedo. A un bailarín que viene de coreografía, de técnica pura, a mí no me saques a improvisar, que me da mucho miedo. Da mucho miedo. Da mucho miedo. Somos muy pesados con impro, a la vez que ballet. Entonces la muestra es muy pequeñita, me refiero a algo muy sensible, muy ellos, escogen qué contar, escogen las canciones que hacer, van en parejas. Y, por ejemplo, si tú y yo queremos hablar del miedo al fracaso, pues ellos escogen dónde empezar y las canciones les ayudan a contar. Y luego coreografías también. Pero le damos más importancia a lo que tiene que ver con improvisar. Luego en avanzado, es verdad que he empezado por básico. En avanzado ya nos metemos un poquito más de lleno en interpretación, aunque en básico también, pero en avanzado ya es buscando escenas, ¿vale? Y dentro de esas escenas, escoger estilos. Entonces, por ejemplo, hubo un año que lo llamamos el Olimpo, pues yo quise hablar de la mujer trabajando en club de noche. ¿Por qué cogí eso? Pues uno, porque el jazz me venía súper bien, el flamenco también, el urbano también. Había personajes que pasaban por todos los estilos y otros que no tanto. Entonces contábamos la historia de 5 mujeres a través de los estilos. Y se daban más escenas de tú a tú. Luego montaje, pues como bien dice su nombre, pues es un montaje, una función. Y ahí hacemos una función a lo mejor de teatro. Y a veces meto texto y a veces no. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo de meter texto? Pues a lo mejor estoy haciendo una escena bailada, tengo que contar esa escena bailada, pero sin palabra. Pero a veces hago, di esta frase, necesito que digas esta frase. Entonces a mitad del baile hacen flum, enganchan la frase y vuelven a bailar. ¿Serían montajes de danza-teatro o no los llamarías así? Es que, ¿sabes una cosa? Siempre me han preguntado esto, ¿no? Es danza-teatro, de hecho mis alumnas han puesto danza-teatro, pero yo creo que es danza.
La danza va de la mano con el teatro, como he dicho antes. Tiene que ver con comunicar. Entonces, ¿por qué voy a separarlas? Danza es porque estoy bailando, no estoy danzando sobre el escenario. Yo lo llamo danza, porque para mí es danza. Igual que en teatro, cuando tú estás haciendo una función de teatro, pero de repente hay un número de danza, no le decimos danza-teatro, es una función de teatro. ¿Y qué montajes habéis hecho de danza hasta ahora? Pues hemos hecho La Casa de Bernarda Alba, Alicia en el País de las Maravillas, y este año vamos a hacer A Tientas. ¿Y qué te has llevado de cada una de esas dos? Mucho. Me he llevado mucho. De La Casa de Bernarda Alba al final fue como mi primer proyecto oficial, digamos. Y la verdad es que me llevó pues un recuerdo muy bonito. Aprendí un montón y ver algo que lleva en tu cabeza durante muchos meses y verlo puesto y ver cómo se cumple al final, ya no meses, sino de niña. Tú imaginarte hacer una función bailada y verlo en tus alumnas, pues es pues uno de los mejores regalos. Con Alicia me he llevado todo, porque al final hemos hecho una versión de Alicia en el País de las Maravillas muy relacionada a la historia de ellas, de mis alumnas y de mí, que tenía que ver con perseguir y ser bailarina. Ajá. Y voy a estar siempre en mi corazoncito. Siempre contigo. Siempre. Y A Tientas pues estamos en ello. ¿Cuándo se estrena, sabes? Creo que el 13 de julio. El 13 y 14 de julio. 13 y 14 de 13 y julio. 14 de julio. Uf, me lo mato. Nos queda muy poquito ya. Nos queda muy poquito, sí. ¿Y qué le dirías a alguien que le gusta bailar, pero ni siquiera se ha planteado nunca realmente lo de la danza como algo profesional, que vea a la peña bailar, lo disfruta, pero dice, la danza no va conmigo? Bueno, pues tendría que ver por qué la danza no va con esa persona, ¿no? Le haría la pregunta de, ¿por qué no? Porque a lo mejor me dice, no, porque en realidad no lo veo como algo que me dé un trabajo luego. O en realidad a mí me gusta mucho pero soy un pato. O en realidad, nada, es porque es un hobby. O sea, dependiendo de la pregunta le diría una cosa. Ajá. Pero lo que sí siempre le diría, ¿y por qué no lo intentas? Inténtalo y luego ya ves. Pero no tomes decisiones antes, pienses que no sin haberlo probado, ¿no? ¿Y al que ya le han dicho que no vale o que no tiene el cuerpo para la danza? Yo le diría, descubre la danza desde su origen, que es desde su origen, siendo libre. Yo he escuchado un montón de veces, no, tú no. A mí misma me lo han dicho. Y a día de hoy estoy aquí porque he perseguido y he luchado por eso. Si te gusta, realmente tienes que seguir. Y a lo mejor encuentras sitios donde se abre esa puerta. No solo existe un tipo de danza. Yo creo que hay un montón de posibilidades de hacer danza sin tener que pasar por ese aro, digamos. Y a las personas a alguien que piense que ya está muy formada o que ya ha hecho mucha danza, que le pueda llamar la atención la escuela, la diplomatura, pero diga, yo es que en realidad ya he estudiado danza. Bueno, yo hay gente que tengo muy formada en el clásico y en el ballet, pero claro, siempre han estado en un solo estilo y aquí aprenden un montón de estilos y sobre todo porque está enfocado a contar. Entonces eso no se suele hacer o se cuenta de una manera muy fría, muy distante al público, ¿no? Sí. Como bailarín nunca puedes dejar de formarte y volver a revisitar la técnica desde los inicios, desde el principio, siempre viene bien a todo bailarín. ¿Y no supone un problema que empezar el curso en primero, en básico, con gente con muchos niveles dispares? A mí me encanta. Yo en un principio pensé, ostras, a lo mejor es un problema, ¿no? Porque siempre te hacen pruebas de nivel para que todos vayan de la mano. Pero en realidad, como la formación que intento dar sea personalizada dentro de lo que cabe, porque cada cuerpo es un mundo, entonces al final, aunque tú tengas el mismo nivel que yo, tienes otro cuerpo distinto, por lo tanto vas a tener que aprender otras cosas. Y eso no se suele hacer fuera. Cuando la gente viene con humildad, la que no sabe es un lienzo en blanco y va a querer aprender de ti como profesora y del que sabe más. Y luego, si el que sabe más también tiene humildad, ayuda muchísimo al compañero y aprende de otras cosas del compañero. Porque el que viene en lienzo en blanco muchas veces se deja más libre que el que ya sabe. Entonces es como casi un puzzle que encaja. Y a mí me ha gustado mucho. Te pregunto por las otras formaciones de la escuela en las que estás metida o en las que también hay presencia de danza, que en tu caso son muchas, ¿no? Sí, sí. Eres un poco la mujer orquesta, aquí con nosotros has metido en todos lados. La doble diplomatura, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo mejor. La doble diplomatura, Ajá. la poca interpretación que se da en danza es sumarla por 1000, ¿no? Entonces al final te haces 2 carreras a la vez. Claro, es un nivel de trabajo muy tocho, pero claro, lo que la danza te alimenta como actriz y lo que
como bailarina te alimenta como actriz, no sé si estoy diciéndolo bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Al final te retroalimentas de una formación y de otra, y entonces Sí. Dedicarle las horas que también requiere como actriz, para mí me parece una pasada, que si yo hubiese tenido la oportunidad, yo lo hubiese hecho. Cogido muchísimo. Yo lo he tenido por separado, pero unificarlos ya es... Entonces se lo recomiendas a alguien que tenga ganas de comerse el mundo, Sí. muchas ganas de currar. Sí, sí, y de ser artista. Y también estás en teatro musical. Sí. Eres la profesora de la parte de danza, también enseñas canto a veces. ¿Y cómo funcionan los talleres de teatro musical aquí? Intentamos, sobre todo al final de curso, unificar interpretación, canto y danza, Sí. pero al principio lo hacemos pues por separado para que digan, vale, esto es tu técnica de canto, tu técnica de danza y la de interpretación. Y luego hacer el batido y hacerlo todo junto. Y nada, damos técnica, yo con respecto a danza, pues doy un poquito de técnica, que conozcan. Va un poquito más enfocado al jazz, porque en los musicales se suele hacer jazz, aunque para hacer jazz tienes que ir al clásico también, entonces va un poquito de la mano. Luego más adelante del curso lo que vamos haciendo es ir cantando las canciones que les voy montando con coreografía. También eres profesora de expresión integral. También. ¿Qué es eso? Expresión integral. Bueno, pues la expresión integral es muy importante como actor y actriz porque tiene que ver con el dominio de tu voz y tu cuerpo en el escenario. Yo siempre le he dado un montón de importancia porque, bueno, y porque me lo han enseñado así, ¿no? Porque salir al escenario y estar emocionado o emocionarte y estar con el compañero y hacer las acciones está muy bien, pero si no te oigo como el público, pues al final estás perdido. Entonces, la importancia de la voz, del control de tu voz y de tu cuerpo, de ser limpio, si te montan un movimiento, que tú seas capaz de ejecutarlo limpio, tiene su enseñanza. Hablando del control de cuerpo, no te he preguntado antes, en primero, aparte de danza, historia y demás, también se da inteligencia emocional. Sí. Porque parte del control del cuerpo está el control de las emociones que genera, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene esa gestión emocional para un bailarín? Mucha. Lo que hablábamos, ¿no? De conocerse tiene mucha importancia porque en la cabeza al final es lo que más te limita. Tener creencias, que en inteligencia emocional te enseña mucho a saber de dónde vienes, qué creencias tienes sobre ti mismo y entenderlas, sobre todo entenderlas, te van a hacer aprender mucho más, más libre, como decíamos antes. El hecho de saber y conocerte hace que te aceptes un poquito más al mirarte en el espejo, porque todo el rato estás en contacto contigo mismo. Tener inteligencia emocional como artista es fundamental. Es como ir al psicólogo y a terapia, es fundamental. La salud mental es muy importante y a día de hoy más si te vas a enfrentar con conflictos humanos en escena, sea bailando o sea interpretando. Entonces necesitas conocerte para saber qué prestar y qué no prestar a tus personajes. Creo que es lo último en lo que estás metida, si no me dejo nada de tu currículum, que es interpretación ante la cámara. Sí. Que se da en cuarto, en el último año de arte dramático. Sí. La formación de interpretación se está desviando mucho al mundo audiovisual, ¿no? ¿Qué enseñas en esa asignatura? Ya están en cuarto y ya saben interpretar de sobra. Tienen toda la formación que quieras y más. Pero sí que está enfocada al teatro, entonces es todo lo que has ampliado, Sí. es reducirlo al mínimo para cambiar el código, básicamente. Les enseño a comportarse en un rodaje, cómo funciona un rodaje, desde dónde empieza el casting y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la interpretación ante la cámara, que cambia mucho. ¿Qué futuro tiene un alumno que hace la diplomatura? Porque me has dicho antes, a lo mejor meterse en estas formaciones en las que ya requieres haber estado en ballet desde que tienes 3 años, no es el camino. ¿Y cuál es el camino? Formarse como artista y que puedan hacer sus propios proyectos. Lo más importante es que tengan un camino nuevo en el mundo de la danza, que puedan abrir un camino, el camino que yo intento abrirles desde la enseñanza, que ellos puedan abrirlo pero para el mundo. Y que puedan ofrecer esa formación, no la formación en sí, sino los proyectos que lleven desde esa formación. Un grupo de alumnas tuyas acaba de formar una compañía, ¿no? Sí. Las niñas. ¿Qué te supone ver que tus alumnas empiezan a salir ahí fuera Mucho. a intentar comerse el mundo? Pues a mí me emociona un montón, como ves. Desde que entras es verlas cumplir un sueño y muchas de ellas lo tienen desde muy pequeñitas, otras se lo han encontrado en el camino y ver que son capaces de formar su propia compañía y contar historias así, a mí ya eso es lo que me hace feliz como profesora. ¿Qué consejos le das cuando salen de aquí
para enfrentarse a ese mundo? Que no dejen de bailar, que sigan luchando por lo que han peleado durante estos años y sobre todo que no pierdan la ilusión y que sigan disfrutando de eso y que nadie, que quien intente machacar eso, que se antepongan a eso porque ya han luchado bastante como para que ahora les tiren la idea que pueden abrir. Va a costar y cuesta, porque no está, esta formación no se hace. Los caminos siempre tienen montañitas. Sí. ¿Y tú las sigues asesorando en el camino? Sí, siempre que me llaman ahí estoy. Claro, lo ofrecéis directamente en la diplomatura de Sí, danza, claro. que vais a estar con ellas. Ellas tienen mi número, me localizan, de hecho me llaman para decir, ¿puedes dirigirnos? y yo pues tan contenta, ¿qué voy a hacer? Por ir acabando, ¿qué le dirías a tu Delia de hace 10 años cuando te embarcaste en todas estas aventuras? Tranquila. Todo lo que crees sobre ti misma no es verdad. Y que esa intuición y ese olfato que ella tiene es por ahí. Pelea, trabaja como haces y va a ir bien. ¿Tienes un sueño respecto a la diplomatura? Sí, que crezca, que pueda crecer, por supuesto, y que cuantas más personas tengan el sueño de bailar, que puedan acceder a la diplomatura y que encuentren un sitio donde pueden realmente ser libres bailando, que es donde se inicia todo. Pues de parte de todo el equipo, de tus alumnos también, que yo lo he sido, y de todas las personas que han trabajado contigo, muchísimas gracias porque nos han enseñado a lidiar con nuestros cuerpos, a tratarnos con cariño y saber enfrentarnos con eso desde nuestra verdad y desde lo que supone ponerse delante de un espejo y empezar a moverse. Y eso es algo que siempre nos has traído contigo. Así que muchas gracias, Delia. A vosotros. Os quiero mucho.